¿Pudieron leer el capítulo? ¿El 1 y el 2? Sí. ¿Saben que juez... Sí, nombres raros. Sí, 200.000 nombres. Porque son bien ¿Saben que Juez es uno de los libros del Antiguo Testamento que más me gusta? Porque describe un poco Jueces describe un poco lo que es la realidad de la iglesia hoy en día. Una vez un filósofo español dijo que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Es decir, que si nosotros, por ejemplo, vamos al pasado y no vemos los errores que a lo mejor las personas cometieron, ¿qué va a pasar? Nosotros también podemos cometerlo. Entonces, si nosotros nos olvidamos de la historia, nosotros vamos a correr el riesgo de repetirla. Y eso es algo que a nosotros nos recontra sirve cuando estudiamos la vida de Israel. Porque si bien no somos judíos, es la historia del pueblo de Dios. Entonces, cuando nosotros olvidamos la historia del pueblo de Dios, podemos cometer ¿qué? Los mismos errores que cometió Israel. Entonces, hay otro filósofo, que era un filósofo alemán, él decía que la lección que nos enseña la historia a través de los tiempos es que no hemos aprendido nada de ella. ¿Se entiende? O sea, como que lo que nos enseña la historia es que no hemos aprendido nada de ella. ¿Por qué? Porque cíclicamente, ¿qué pasa? Volvemos a cometer los mismos errores. Entonces, como que la historia nos está diciendo, che, ustedes no están entendiendo bien las cosas, porque si entendieran bien las cosas no volverían a caer en los mismos errores, ¿no? Si yo veo que Pancho corre hacia un enchufe y mete los dedos y él es electrocutado, yo puedo aprender de esa historia, ¿para qué? Para no meter los dedos en el enchufe, ¿no? Y si yo lo hago de vuelta, después de haber visto lo que él hizo, sería una tontería, ¿no? Porque yo ya vi las consecuencias. De la misma manera, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, tenemos la historia de un pueblo que no es de nuestra nación y que tiene miles de años de distancia. Pero como fue el pueblo de Dios, nosotros podemos aprender de su historia y aprender de sus errores para no caer exactamente en lo mismo. Si nosotros vemos que hay una persona que está en pecado y Dios la castiga, eso es aprender de la historia. ¿Por qué? ¿Qué aprendemos? Que Dios castiga el pecado. Entonces, el pueblo que olvida su historia, seríamos nosotros. Si olvidamos la historia, estamos condenados ¿a qué? A repetirla y a pasar lo mismo. Exactamente. Estamos condenados a chocarnos de vuelta contra la pared. El libro de Josué es obviamente, como si estuvieron el martes, la entrada a la tierra prometida. Después de tanto tiempo ellos entran y Josué, que era como el discípulo de Moisés, los va a liderar en lo que va a ser una campaña militar, donde ellos van a entrar y van a tener que conquistar la tierra de Canaán. Pero el libro de Josué termina ya con él grande, viejo, y dándole algunas instrucciones al pueblo que me gustaría que las leamos, que están en el último capítulo de Josué, capítulo 24. Fíjense, por ejemplo, lo que les dice Josué en el versículo 14 al pueblo de Israel. Le dice, por tanto, teme al Señor y sírvele con todo el corazón. Sírvelo con todo el corazón, dice. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían al otro lado del río Éufrates y en Egipto. ¿Qué dice? Sirve únicamente al Señor. Y escuchen eso, lo que dice el versículo 15. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero escuchen esto lo que dice Josué. Pero en cuanto a mí y a mi familia, ¿qué dice? Nosotros serviremos al Señor. Qué loco lo que dice Josué. Dice, miren muchachos, estamos en la tierra prometida, yo ya me estoy por ir. Ahora, ustedes acá son responsables de elegir a quién van a adorar. Y esto es algo que nos pasa a nosotros. Cada uno de nosotros es completamente responsable de a quién va a adorar. Si alguien está adorando al Gauchito Gil, es responsable esa persona, porque esa persona así lo eligió, ¿no? Si alguien le prende una vela a un santo o a la Virgen María, esa persona es responsable de adorar a esa persona, porque es lo que eligió. Entonces Josué está diciendo, miren muchachos, ustedes eligen. Y me gusta lo que dice al final, pero yo, dice, en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor.
Yo y mi casa, dice la otra traducción, yo y mi casa vamos a servir a Dios. Es decir, Josué está diciendo, no importa lo que hagan ustedes, yo voy a servir a Dios. Y esto, fíjense qué loco, ¿no? Y lo podemos ver desde el punto de vista de nuestra familia. Es una decisión personal, decir, yo y mi casa, yo y mi familia vamos a servir a Dios, al único Dios verdadero. Entonces fíjense, por ejemplo, el versículo 19, de ahí del mismo capítulo. Dice, entonces Josué les advirtió a los israelitas. Escuchen esto, ¿eh? Ustedes no son capaces de servir al Señor, porque Él es Dios santo y celoso. No les perdonará su rebelión ni sus pecados. Josué le está diciendo cuál es la realidad que hay dentro del corazón del israelita. Dice, ustedes no son capaces, y de la misma manera nosotros también tenemos que saber eso, ¿no? Nosotros por nuestra propia cuenta no somos capaces, necesitamos de Él. Y el último versículo que comparto de este capítulo es muy fuerte, que es el versículo 23. Dice, muy bien, dijo Josué, entonces destruyan los ídolos que tienen entre ustedes y entréguenle el corazón al Señor, al Dios de Israel. ¿Tendremos ídolos nosotros en nuestra vida? ¿Qué opinan? Sí, son más peligrosos porque no son a veces visibles, no son una estatua. ¿Qué es un ídolo? Bueno, un ídolo es aquello a lo cual vos le das más lugar que a Dios. Es algo a lo que vos te aferrás, en lo que vos confiás, en lo que vos descansas. Por ejemplo, el dinero, ¿puede ser un ídolo? Sí, totalmente. ¿La familia? Sí. Fíjense que pueden ser cosas buenas, pero llevadas como a un extremo. Es como algo bueno, pero que yo le doy el lugar de Dios. O lo uso mal. Y ¿saben lo que dice en esta traducción? Dice, quiten los dioses ajenos que están entre ustedes e inclinen el corazón. Es como que está diciendo, arrodillen, no arrodíllense externamente, sino arrodíllense con su propio corazón. Y lo que vamos a estudiar hoy es que alejarnos de Dios a veces es un proceso. No es algo que muchas veces ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso de un poquito de desobediencia, un poquito más, un poquito de darle lugar a la espalda a Dios, un poquito de darle lugar al pecado y chao. Y eso es lo que pasó en Jueces. Jueces es el libro de la derrota. Josué es el libro de la victoria. Si ustedes lo leen a Josué, ellos entran, conquistan, ganan, pelean, salen siempre victoriosos. Jueces es solamente un libro de derrotas. Y les quiero dar un resumen rápido antes de ver el capítulo que está al final del libro de Jueces. Miren cuál es el último versículo del libro de Jueces, de todo el capítulo, que sería Jueces 21-25. Es como un resumen rápido de todo el libro. ¿Qué dice? ¿Quién lo puede leer? En esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parece correcto según su pueblo y ley. Dice, en esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que se le daba la gana. Y eso es lo que pasa en Jueces. Cada uno hace lo que se le da la gana. Pero Dios va a ir levantando jueces que van a ser personas que van a tratar de... ¿cómo? De dirigir, de restaurar un poco la nación. Pero esta era la situación. Cada uno hacía lo que se le daba la gana. ¿Podrá ser la iglesia así? No debería, pero puede ser así. Y esto es, por eso es importante esto. Recordar la historia para no estar condenado ¿a qué? A repetirla. Entonces dice el versículo 1 del capítulo 1 de Jueces, que después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor, ¿cuál de la tribu debe ser la primera en atacar a los cananeos? El Señor contestó, Judá, porque yo le he dado la victoria sobre la tierra. Miren esto, arranca bien el libro. Ellos tienen que conquistar la tierra. Entonces, ¿qué hacen? Le preguntan a Dios, ¿cuál es la tribu que tiene que salir a pelear? Entonces, ¿qué dice Dios? Bueno, la tribu de Judá tiene que salir a pelear. Hasta acá vamos bien. Versículo 3. Entonces, escuchen esto. Los hombres de Judá le dijeron a sus parientes de la tribu de Simeón, vengan con nosotros a luchar contra los cananeos que viven en el territorio que se nos asignó.
y después nosotros los ayudaremos a ustedes a conquistar su territorio. Así que los hombres de Simeón fueron con los de Judá. ¿Qué pasa acá? ¿Qué notaron en este versículo? ¿Qué notan en este versículo? Bien, ellos preguntan, ¿quién tiene que salir? Y Dios no dijo Judá y Simeón. ¿Qué dijo Dios? Hija. No importa. ¿Qué dijo Dios? Judá solo. ¿Y qué hace Judá? Pide ayuda a Simeón. ¿Por qué? Si Dios le había dicho solo Judá. ¿Vieron? ¿Ven cómo empieza? Como que pide ayuda a Dios Pide ayuda a Dios, pero también pide una ayuda humana. Esto es algo, fíjense, militarmente estaba buena la estrategia. O sea, estaba buena, ¿por qué? Porque te alías con más y tenés más posibilidad de ganar. Pero es una falta de confianza en Dios. Es querer agregarle algo a lo que Dios ya nos dio. Y de la misma manera nosotros tenemos que entender que la obediencia no es la obediencia a Dios más un poco de agregado de como me parece a mí. ¿Se entiende? Tiene que ser una obediencia ¿qué? Completa y genuina al Señor. Entonces, así comienza. Un poquito de declive. Fíjense que Judá va a obedecer a Dios, porque Judá va a salir a pelear, pero con un poquito de ayuda humana. Entonces, exactamente, lo que vamos a ver mucho es obediencias a medias. ¿Qué significa una obediencia a medias? Que en parte es obediencia, pero le agregás un poco vos. Y Dios no quiere obediencia a media, quiere una obediencia completa y genuina de lo que Él nos demanda. Y dice el versículo 4, que cuando los hombres de Judá atacaron, el Señor les dio la victoria sobre los cananeos y los fereceos, que eran estas tribus que estaban en Canaán, y mataron a 10.000 guerreros enemigos de la ciudad de Besec. Mientras estaban en Besec, se toparon con el rey Adoni-Besec, que eso significa el señor de Besec, y lucharon contra él, y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Adoni-Besec escapó, pero los israelitas pronto lo capturaron, y le cortaron los pulgares de la mano y los dedos gordos de los pies. Entonces Adoni-Besec dijo: una vez yo tuve 70 reyes, sin los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies, comiendo las migajas debajo de mi mesa. Ahora Dios me devolvió lo que les hice. Y se lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Qué raro, ¿vieron? Agarran a este rey, Adoni-Besec, y le cortan los pulgares de la mano y los de los pies. Pero es interesante algo que reconoce este rey, que aunque no era del pueblo de Dios, reconoce algo, ¿vieron? Él dice: yo antes lo hice con otra gente y ahora me está pasando a mí. Y dice: Dios me devolvió lo que les hice. Qué interesante esto. Que un rey que no sea del pueblo de Dios haya reconocido esto, ¿no? Y de alguna manera nosotros vamos a cosechar lo que sembramos. Y este rey es como que reconoció eso. Reconoció el justo castigo de Dios y que se le paga conforme a lo que él hizo, ¿no? Pero no nos vamos a detener ahí, vamos a seguir. Y dice el versículo 8 que los hombres de Judá atacaron a Jerusalén y la tomaron, y mataron a todos sus habitantes y prendieron fuego a la ciudad. Y luego descendieron a combatir contra los cananeos que vivían en la zona montañosa, en el Negev y en las colinas occidentales. Judá marchó contra los cananeos en Hebrón, que antiguamente se llamaba Kiriat Arba, y derrotó a las fuerzas de Sesai, Aimán y Talmai. De allí salieron a luchar contra los habitantes de la ciudad de Debir, también antiguamente llamada Kiriat Sefer. Y Caleb dice: daré a mi hija Axa en matrimonio al que ataque y tome Kiriat Sefer. Y Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano menor de Caleb, fue quien conquistó la ciudad, así que Axa pasó a ser esposa de Otoniel. Algo interesante que quiero remarcar. Hasta acá, todo viene bastante bien. Si bien Judá desobedeció como ahí, porque fue como buscando una ayuda, está bastante bien lo que pasa. Ellos van y conquistan, prenden fuego la ciudad. Eso era algo que Dios había ordenado. Y algo que creo que es importante recordar es que la misión que Dios quería con Israel es que ellos construyan un país donde fueran el hogar de Dios. ¿Se entiende? Y el lugar donde puedan mostrar al único Dios verdadero. Si ellos permitían que las personas de estas naciones se queden, se iban a mezclar no solamente las personas,
sino los dioses, que justamente va a ser lo que va a pasar, porque ellos, como vamos a ver ahora, no van a destruir a todos y van a mezclarse y a darle lugar a los otros dioses. Como la levadura, exactamente. Entonces, fíjense qué interesante esto. Nosotros, ¿tenemos que salir a matar gente? Sabemos que no. Pero acá podemos compararlo con el pecado. Dios, ¿qué nos ordena del pecado? Que lo destruyamos, lo destruyamos, que lo aniquilemos. Pero si yo le quiero dar un poquito de lugar, vamos a ver esto. El pecado me termina destruyendo. ¿Se entiende? Y esto es algo que vamos a ver calcado hoy. Y nos vamos a saltear un poco y vamos a ir al versículo 18. Dice el versículo 18: además Judá tomó las ciudades de Gaza, de Ascalón y de Crón, junto con los territorios vecinos. ¿Qué quiere decir? O sea, es como que hasta acá es toda una muestra de Judá, una de las tribus, obedeciendo a Dios, venciendo, conquistando. Y si terminara acá, estaría como bastante bien. Pero viene el versículo 19. Escuchen lo que pasa en el versículo 19. El Señor estaba con los de Judá. ¿Por qué estaba el Señor con los de Judá? Porque estaban siendo obedientes. Está bien, se habían mandado esto de pedirle a los de Simeón que ayude, pero dentro de todo venían bien. Escuchen esto. Dice que ellos tomaron posesión de la zona montañosa, pero no lograron expulsar a los habitantes de las llanuras, quienes tenían carros de guerra hechos de hierro. ¿Qué pasó acá? Dice la otra traducción: Judá no pudo arrojar a los de las montañas. ¿Dios le estaba pidiendo algo a Judá que era imposible? ¿Qué opinan? ¿Qué habrá pasado? Y me gusta el detalle que da ahí, ¿no? Dice, quienes tenían carros de guerra hechos de hierro. Esto fue como una causa para que ellos retrocedan. ¿Se acuerdan los 2 espías que entran a la tierra y dicen, no, están los gigantes, están los hijos de Anac? Ellos ven el peligro y la fe desapareció. Entonces, como que Dios, quizás las primeras ciudades que conquistan eran las más panchas, las más tranquilas. Y de repente aparece una que tiene carro de hierro. ¿Y qué tenían que hacer? ¿Retroceder o avanzar? Avanzar, ¿por qué? Porque la victoria no estaba dependiendo de cuán picante eras vos como militar, sino de que Dios estaba a tu lado. Porque es lo que dice el versículo 19 al principio. El Señor estaba con los de Judá. La victoria no era porque Israel tenía mejores soldados, mejores armas, sino porque Dios acompañaba a Israel y le daba la victoria a Israel. Pero ya el versículo 19 empieza así, a declive. Y ellos dicen que vieron los carros de guerra hechos de hierro y empezaron a retroceder. Dice el versículo 20 que Caleb recibió la ciudad de Hebrón, tal como Moisés le había prometido, y expulsó a todos sus habitantes que eran descendientes de los 3 hijos de Anac. Estos eran los gigantes. ¿Y acá qué pudo hacer Caleb? Los pudo vencer. ¿Se acuerdan que los de espías decían, no van a poder? Después de 40 años, Caleb entra, que Caleb era uno de los 12 que sí quería entrar. Y fíjense cómo Caleb termina cumpliendo lo que debería haber pasado 40 años atrás, ¿no? Y culpa de los otros que no quisieron entrar. Y acá empieza el declive más grande, a partir del versículo 21. Dice, sin embargo, la tribu de Benjamín no logró expulsar a los jebuseos, quienes vivían en Jerusalén. Por eso, hasta el día de hoy, los jebuseos viven en Jerusalén, junto con el pueblo de Benjamín. ¿Qué pasa acá? Ya acá, primero dice que lo primero del versículo 19, que no pudieron por los carros de hierro. Acá ya dice que no pudieron quitarlo y viven hasta el día de hoy, dice, los jebuseos con con Benjamín. Y dice el versículo 22, los descendientes de José atacaron la ciudad de Betel y el Señor estuvo con ellos y enviaron espías a Betel, antes conocida como Luz. Y dice, versículo 24, quienes abordaron o agarraron a un hombre que salía del poblado y le dijeron, mostranos cómo entrar en la ciudad
y tendremos compasión de ti. Entonces él les mostró una vía de acceso y ellos mataron a todos los de la ciudad, menos, escuchen esto, menos a ese hombre y a su familia. Y más tarde ese hombre se trasladó a la tierra de los hititas, donde estableció una ciudad a la que llamó Luz, y es el nombre que conserva hasta el día de hoy. ¿Qué pasó acá? Lo de la familia de José, la tribu de José, quieren atacar a una ciudad, pero ¿qué hacen? Envían espías. Cuando envían espías encuentran a una persona que era de la ciudad esta y le dicen, che, si vos nos declarás o nos delatás cómo atacar, nosotros te dejamos vivo. ¿Qué es eso? Una táctica militar, pero una estrategia. ¿Pero iba de acuerdo a la obediencia a Dios? No, porque ¿qué pasó? Lo dejaron con vida. ¿Y qué hizo ese? ¿Vieron qué hizo? Él fundó otra ciudad. Es decir, ellos destruyeron una, pero lo dejaron a ese uno y él fundó otra. ¿Ven cómo la obediencia tiene que ser completa? Y Dios, esto es algo que se repite todo el tiempo en Jueces. Cada uno hacía lo que se le cantaba la gana. Y Judá dice, bueno, vamos a llamar a Simeón para que pelee con nosotros. Che, pero Judá, ¿Dios te dijo eso? No, pero hagamos lo que se nos dé la gana. Y después vemos a Judá que retrocede por los carros de hierro. Y dice, che, pero Judá, pero a vos Dios te dijo que retrocedas. No, pero hagamos lo que se nos dé la gana. Y ahora los de José, diciendo, che, agarremos a este de espía para que nos ayude a vencer. Che, pero José, pero Dios en algún momento te dijo eso. No, pero hagamos ¿qué? Lo que se nos dé la gana. Y en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía. Cuando en nuestra vida espiritual, nosotros no ponemos a Dios como rey, ¿qué vamos a hacer? Vamos a terminar haciendo lo que se nos dé la gana. Y ojo, podemos leer la Biblia, podemos venir a la iglesia, podemos orar, porque esto, vieron que es una obediencia. Pero ¿cómo es la obediencia? A media. Es incompleta. Nunca termina de ser totalmente completa. ¿Y qué espera Dios de nosotros? ¿Una obediencia parcial o una obediencia completa? Algo completo, algo real, algo que sea serio de punta a punta. Y esto lo vemos siempre en Jueces. Por eso, recuerden esto, el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. ¿Qué podemos aprender de esto hasta acá? Que Dios quiere que obedezcamos de manera completa. Y si Dios dice, bueno, abandona el pecado, no, pero este pecadito lo voy a dejar, ¿qué saben que puede terminar siendo ese pecado? Puede construir una ciudad entera en tu vida. Porque humanamente podemos decir, bueno, pero dejaron ni a uno. A ver, Dios, destruimos toda la ciudad. ¿Ven cómo es algo fino? Dios, destruimos toda la ciudad, dejamos ir a un hombre con su familia, nada. ¿Qué daño puede hacer? ¿Con el tiempo podría hacer daño? Y sí, porque fundó su familia, una ciudad, y esa ciudad ¿qué iba a servir? ¿A Dios? ¿Al Dios de la Biblia? Nada. Por eso, nosotros tenemos que entender que pecados, por más chiquitos que sean, son importantes de que eliminemos, porque crecen y forman su familia. Y a veces nosotros tenemos un par de familias de pecado en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no supimos eliminarnos cuando Dios dijo que lo eliminemos. Entonces, no olvidemos esta historia para no repetirla. Miren lo que dice el versículo 27. La tribu de Manasés no logró expulsar a la gente que vivía en Betzán, en Taanac, Dor, Ibleam, Megiddo y en todos los asentamientos vecinos, porque los cananeos estaban decididos a quedarse en esa región. Es como que el cananeo le dice, no, yo me quiero quedar, no nos expulsen. Y es como que los de la tribu de Manasés dijeron, bueno, y de vuelta, una obediencia que ahora acá ni siquiera pelearon acá. ¿Ven? Pero fíjense qué interesante lo que dice el versículo siguiente. Dice que con el tiempo los israelitas se fortalecieron. Es como si, bueno, agarraron fuerza, ahora sí, los van a vencer. Y dice, y les obligaron a los cananeos a trabajar como esclavos, pero nunca los expulsaron de la tierra por completo. Fíjense qué loco, cómo la desobediencia tiene distintas manifestaciones. Primero dice que huyeron por los carros de guerra. Después
que dejaron ir a una familia. ¿Cuál de las dos son desobediencia? Las dos. La primera, la de Judá, que invita a Simeón a pelear. También desobediencia. Ahora tenemos a Manasés, que primero no quiere pelear, porque se ve que tenía miedo. Y una vez que dice que se hicieron más fuertes, en vez de matarlos y expulsarlos, los obligaron a que sean sus esclavos. ¿Dios en algún momento había mandado esto? No. ¿Ven cómo la desobediencia tiene distintos colores? Pero todas son desobediencia igual. Volvemos a lo mismo. En estos días no había rey y cada pueblo hacía lo que se le cantaba. Y si Manasés dice, nada, hagámoslo esclavo. Y la de José dice, nada, dejemos esa familia. Y la de Judá dice, bueno, que Simeón pelee con nosotros. Cosas que Dios nunca dijo. Cosas que Dios nunca dijo. Y acá vuelvo a decir algo, porque esto lo vamos relacionando con nuestro pecado. Vos nunca podés hacer esclavo al pecado de vos. ¿Se entiende? Vos tenés que eliminarlo al pecado. No, lo voy a dejar en un rincón y que me sirva. No, el pecado se elimina. ¿Y saben qué termina pasando? Después el pecado termina esclavizándote a vos. Y eso es algo que vamos a ir viendo. Entonces, van viendo el declive, cómo Israel empieza a retroceder. Versículo 20. Perdón, versículo 29. La tribu de Efraín, otra tribu, no logró expulsar a los cananeos que vivían en Geser. Así que los cananeos siguieron viviendo allí en medio de los de Efraín. Miren acá, acá ni siquiera los hacen esclavos. ¿Qué hacen acá? Vivan con nosotros. ¿Ven cómo de a poco esto se fue pervirtiendo? Primero Judá, de vuelta. Judá que quiere pelear con Simeón. Después que retroceden con los carros de hierro. Después la tribu de José que deja ir a una familia. Hasta ahí venía bastante bien, pero desobediencia. Después la tribu de Manasés, que cuando se hace fuerte, en vez de destruirlos, ¿qué hace? Los hace esclavos. Y ahora la tribu esta, la de Efraín, ni siquiera los hace esclavos. ¿Qué le dice? Digamos todo juntos, ya fue. Y ver, si vos no tratás el pecado como pecado, después terminás viviendo con él. Y esto es malo. Recordemos esta historia para no repetirla. No podemos vivir con el pecado. No podemos vivir en desobediencia. Dice el versículo 30 que también ahora la tribu de Zabulón no logró expulsar a los habitantes de Quitrón y de Naal. Así que los cananeos siguieron viviendo en medio de los de Zabulón. Me gusta esa palabra, ¿vieron? Siguieron viviendo ¿dónde? En medio. Pero los cananeos fueron obligados a trabajar como esclavos para ellos. De vuelta, haciéndolos esclavos. Nunca se les había dicho eso. Ahora, nosotros, ¿por qué? ¿Vieron que somos creativos para desobedecer a Dios? ¿Y por qué terminamos haciendo cosas que nunca se nos mandó? ¿Por qué terminamos viviendo de una manera que Dios nunca nos dijo? Y este es un fiel reflejo de lo que es la humanidad, pero también es un fiel reflejo de lo que es la iglesia, porque este es el pueblo de Dios. Nosotros tenemos que someternos a la Biblia y vivir de tal manera como la Biblia nos enseña, sin agregarle y sin quitarle nada. La Biblia dice al final, en Apocalipsis 22, al final, los últimos 2 o 3 versículos, dice, maldito el que añade o quite algo a las palabras de este libro. Y nosotros no podemos vivir como Israel en este tiempo haciendo lo que se nos canta, sino que tenemos que ser serios con nuestro pecado y con nuestra obediencia a Dios, porque si no, a su tiempo, el pecado te va a alcanzar. Y eso lo dice la Biblia. Hay un versículo en la Biblia que dice, a su tiempo su pie resbalará. Como diciendo, si vos seguís jugando con el pecado, tarde o temprano, el pecado te va a destruir. No te va a tener compasión. Y dice el versículo 31, van pasando diferentes tribus, ¿vieron? Zabulón, Efraín, Manasés, José, y todas son iguales desobedientes. Dice, la tribu de Aser no logró expulsar a los habitantes de Aco, Sidón, Alab, Aksib, Elba, Afec, ni Rehob. Son nombres raros. Pero, ¿qué es lo que tenemos que recordar? La tribu de Aser no logró expulsar a todas estas tribus. Así que los de Aser, escuchen esto, se establecieron entre los cananeos,
quienes controlaban la tierra debido a que no lograron expulsarlos. Ahora no es que Israel permitió que los cananeos vivan con ellos. ¿Qué pasa acá? Israel vive con los cananeos. ¿Se dan cuenta? Dice, así que los de Aser se establecieron entre los cananeos. O sea, peor todavía. Peor todavía. Y vemos cómo esto fue en declive, en declive, en declive y en declive. Aser fue peor que el resto. Porque en vez de permitir que los cananeos vivieran entre ellos vivieron entre los cananeos. Y esto mismo va a ser Neftalí. Fíjense, versículo 33. Asimismo, la tribu de Neftalí no logró expulsar a los habitantes de Bet-Semes ni a los habitantes de Bet-Anat. Así que Neftalí, ¿qué hizo? Se estableció entre los cananeos. Quienes ellos controlaban la tierra. No lo controlaban Neftalí ni Aser, sino que lo controlaban los cananeos. Dice, sin embargo, los habitantes de Bet-Semes y los de Bet-Anat fueron obligados a trabajar como esclavos para la gente de Neftalí. Esclavos o no, ellos seguían ahí con ellos. Y los iban a influenciar para bien o para mal. Para mal. Le iban a mostrar los ídolos malos que ellos servían. Le iban a mostrar las costumbres malas que ellos tenían. Y tarde o temprano, ¿qué iba a pasar? Los judíos iban a seguir viviendo como ellos. Y no es que iba a pasar. Pasó. Ocurrió así. Por desobedecer a Dios, ellos después terminaron viviendo en recontra incredulidad. Y dice el versículo 34. En cuanto a la tribu de Dan, los amorreos los obligaron a retirarse de las zonas montañosas. ¿Ven ahora qué pasó? Ahora los otros los echan. Peor todavía. Y no los dejaron descender a las llanuras. Dice que los amorreos estaban decididos a quedarse en el monte Eres, en Ajalón y en Salbim. Pero cuando los descendientes de José aumentaron la fuerza, obligaron a los amorreos a trabajar como esclavos. Qué loco, ¿no? Estos de Dan terminan huyendo. Terminan haciendo retroceder a la tribu de Dan. Este pueblo, cuando lo único que tendría que haber hecho sea avanzar en obediencia a Dios, lo único que hizo fue ir en retroceso. Y así fue como fue cayendo. Y cayendo, y cayendo. Primero, diciendo, le dice Judá, Simeón venía a pelear con nosotros. Después retrocediendo por los carros de guerra. Después, la tribu de José que deja ir a esta familia. Después, la tribu de Efraín que dejó que vivan los otros, pero como esclavos. Después lo de Aser y Neftalí que dejaron que los otros vivan con ellos. Y terminamos con la tribu de Dan, que termina saliendo corriendo, huyendo. Y miren cómo termina el versículo 36 del primer capítulo. La frontera de los amorreos, que eran la gente que vivía en Canaán, iba desde el paso de los escorpiones hasta Sela, y desde allí se extendía hacia arriba y hacia abajo. ¿La frontera de quién? De los amorreos. ¿De quién tendría que haber sido los límites, la frontera? ¿De Israel? Si era Israel el que tenía que conquistar la tierra. ¿Pero quién terminó dividiendo las fronteras? Ellos mismos. Los malos, los incrédulos, los pecadores. Y de la misma manera nosotros permitimos que el que controle nuestros límites sea el enemigo muchas veces. Permitimos que el que controle nuestros límites sea el pecado, cuando en realidad tendría que ser Dios. Y dice el capítulo 2, versículo 1. El ángel del Señor. ¿Quién sería el ángel del Señor? Cristo. Subió de Gilgal a Boquim y dijo a los israelitas: yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré darles a sus antepasados. Y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Pero por su parte ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino, ¿qué tenían que hacer? Destruir sus altares. Pero desobedecieron mi mandato. ¿Por qué lo hicieron? Ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos les serán espinas clavadas en el costado, y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Durísimo. Aparece el ángel del Señor desde Gilgal. Gilgal era el lugar donde en el libro de Josué Dios le había dado al pueblo
las instrucciones de que avancen, de que obedezcan. Dios le había dado al pueblo el recordatorio de que estaba con ellos. La palabra Gilgal significa rodar. Porque en Gilgal Dios le había recordado al pueblo que Él había hecho rodar o había quitado toda su esclavitud. ¿Se entiende? Entonces no es coincidencia que el ángel dice suba desde Gilgal. Porque ese lugar tenía un montón de significado. Era el lugar donde Dios le había prometido al pueblo su seguridad, su protección, su cuidado. Era donde Dios había hecho el pacto con el pueblo. ¿Y qué le dice Dios? Yo los saqué de la tierra de Egipto. Yo los rescaté. Yo les dije que nunca rompería mi pacto. ¿Y ustedes qué hicieron? Todo lo contrario. Y lo veo ahora a Dios como subiendo, pero no desde Gilgal, sino desde la cruz. Esa cruz llena de sangre. Esa cruz donde Cristo fue asesinado. Donde Él fue tratado como un criminal. Y lo veo a Dios diciendo, yo los amo. Yo di mi vida por ustedes. ¿Qué están haciendo con sus vidas? Igual, ¿no? Donde Dios había salvado a su pueblo. Es donde, en el mismo lugar donde Él aparece para reclamarle al pueblo. Y ahora no va a descender desde Gilgal, siempre va a descender desde la cruz, ¿no? Y vemos esa cruz y decía un cantante, decía, es un porteño, él decía, viejo, no pudimos entender que fue allí donde nos estaban amando. Y ¿cuánto necesitamos, creo yo personalmente, ¿no? ¿Cuánto necesitamos volver a recordar la cruz? Donde el Señor nos amó. Dice la Biblia que Él nos amó primero. Y justamente es lo que pasó en el capítulo 1, lo que deberíamos evitar, ¿no? Este declive que empieza de a poquito. ¿Vieron cómo fue Judá diciendo, che, si me van a venir? Después la otra tribu diciendo, bueno, esto, lo otro. Y de a poco el diablo es astuto. Él sabe cómo destruirnos. Y Él tiene años y siglos haciendo esto, ¿no? Arrancó con Adán y hasta el 2018 Él no paró, no frenó nunca. La Biblia dice que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y sabe de qué manera atacarnos, sabe de qué manera distraernos, sabe de qué manera quitarnos la fe, quitarnos la esperanza, quitarnos la obediencia, sabe de qué manera quitarnos la atención. Necesitamos recordar, ¿no?, que el Señor viene desde la cruz y que fue ahí donde su máximo amor fue desplegado y demostrado. Y necesitamos recordar las palabras estas. Vieron que a los israelitas les dice, yo los saqué de Egipto y los traje a la tierra que les juré dar. Como diciendo, yo los liberé y encima cumplí mi palabra. Y ahora a nosotros no nos dice eso, nos dice, yo los saqué del pecado. Yo los saqué de la condenación del infierno. Yo los rescaté de la ira. Y los traje a la salvación, los traje a la iglesia. Pero dice el versículo 3 que el pueblo había respondido mal, ¿no? Dice que ellos tenían que destruir los altares, tenían que destruir todos los lugares donde el pueblo cananeo adoraba a sus ídolos. ¿Y qué hicieron? Todo lo contrario. Pero qué interesante lo que dice Dios, ¿no? Dice, ahora, como ustedes me desobedecieron, yo los voy a dejar a todos los pueblos que quedan. No quiero que los destruyan más. Y van a ser espinas para ustedes. Espinas constantes. Dice, sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Y miren lo que pasa en el versículo 4. Cuando el ángel del Señor terminó de hablar a los israelitas, el pueblo lloró a gritos. ¿Pero quién se la buscó? Ellos mismos, ¿no? Y a veces nosotros vamos a sufrir la consecuencia por nuestros pecados. Como dijo el rey de Adón y Besek, que le cortaron los pulgares y que se acordó apenas le cortaron los pulgares, que él lo había hecho antes, ¿no? Y de la misma manera nosotros, si hacemos las cosas mal, tenemos que saber que vamos a sufrir por nuestros pecados. Y va a haber un lloro grande, a gritos, dice. Pero ¿qué pasa? No hay vuelta atrás. ¿Vieron que Dios no dice, cuando los vio llorar, no dice, bueno, bueno, está bien, vamos a matar a todos? Dice, ya está, ustedes ya tenían las órdenes. Ustedes ya tenían mi promesa, mi pacto, ya tenían la promesa de que yo iba a estar con ustedes. Y ellos desobedecieron aún así. Fue tan grande el llanto, fíjense que el versículo 5 dice que llamaron a ese lugar Boquim.
que significa llanto. Y ahí ofrecieron sacrificios al Señor. Qué loco, ¿no? Lo interesante acá es que el pueblo de Israel dijo no, es como que él, en todo el tiempo decían, bueno, no pudimos, ¿vieron? Que es lo que parece cuando leemos, como que no pudieron expulsarlos. Y en realidad Dios está diciendo en el versículo 2, la clave, que no fue que no pudieron, fue que no quisieron. Dice, desobedecieron mi mandato. Si Dios le está diciendo que desobedecieron, no está diciendo, bueno, Israel, está bien, yo entendí que eran demasiado poderosos, los perdono porque eran grosos. ¿Qué está diciendo Dios a Israel? ¿Ustedes qué? Desobedecieron. Y si Dios le está diciendo que desobedecieron, era porque podían destruir todo. Y cuando Dios nos dice, ustedes pueden apartarse del pecado, no lo dice porque tiene ganas solamente, sino porque sabe que podemos. Sabe que podemos. Y por eso también nos va a castigar y nos va a juzgar conforme a nuestros pecados. Porque Él sabe que podemos. Cuando Israel, recuerden eso, ¿no? Cuando Israel dijo no pude, Dios dijo, ustedes no quisieron. Miren lo que dice 1 Corintios 10:13. Búsquenlo. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Y recordemos algo. Esto es importante para todos nosotros. Nunca existe el no puedo. 1 Corintios 10:13. Recuerden algo importante. No existe el no puedo en el cristianismo. No existe el no puedo leer la Biblia, no puedo orar, no puedo venir a la reunión, no puedo ser obediente, no puedo... Recuerden esto, no existe el no puedo. En realidad es un no quiero, disfrazado. Dice 1 Corintios 10:13, ¿puedes leer, Caro? Las tentaciones que enfrentas en tu vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él le mostrará una salida para que puedan resistir. Cuando sean tentados, ¿qué va a mostrar Dios? Una salida. Ante cada tentación, Entonces, cuando yo caí ante la tentación, ¿le voy a poder decir a Dios no pude? Me va a decir que no, Dios, ¿por qué? Porque también me dio la salida. ¿Ven? Siempre, frente a una tentación, hay una salida. Y por eso, nunca le vamos a poder decir, Señor, no pude. Dios se nos va a reír y nos va a decir, ¿cómo no va a poder? Siempre se puede. Siempre, 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 siempre se puede. Y dice el versículo 6. Versículo 6, Jueces 2:6. Después que Josué despidió al pueblo, cada una de las tribus salió para tomar posesión del territorio que se le había asignado. Este es como un resumen. Los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron Josué y los líderes que sobrevivieron, aquellos que habían visto todas las grandes cosas que había hecho por Israel. Entonces Josué, el hijo de Nun, siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timnat Sera, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte de Monte Gaz. Murió Josué. ¿Qué opinan? ¿Habrá aprovechado bien la vida Josué? ¿Qué opinan? Sí, esto es una vida bien aprovechada. Y miren cómo dice el 7. Dice, murió Josué, el 8. Josué, el siervo del Señor. Eso es una vida bien aprovechada, solo para su gloria, ¿no? Y todo el tiempo que Josué estuvo vivo y los líderes estos estuvieron vivos, Israel como que andaba bien. Pero miren qué pasa. Versículo 10. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Escuchen esto. Nosotros no tenemos nuestro gran milagro que es el haber cruzado el Mar Rojo. ¿Cuál era nuestro gran milagro? En la cruz, el haber cruzado de muerte a vida. ¿Y cuál es el problema principal que manda el declive de toda la nación? El hecho de olvidarse. Cuando nosotros nos olvidamos de algo, es exactamente igual que no saberlo. Por ejemplo, si yo me olvido de tender la ropa, es exactamente igual como si yo no supiera que tenía que tender la ropa. Porque en ninguno de los dos casos lo hice. ¿Se entiende? Olvidarse es exactamente igual que no saberlo. Y el problema principal de la nueva generación era que no conocía a Dios
y que no recordaba todas las grandes cosas que Dios había hecho por Israel. Y si vos te olvidás de las cosas grandes que Dios hizo, entonces Dios no es tan importante para vos, o tan especial. Porque vos vas a decir, ¿y qué tiene de especial Dios? Nada. Si todo lo que tiene de especial vos te lo olvidás, no tiene sentido Dios. Es un Dios más del mundo. Por eso la clave está en todo el tiempo, volver a recordar quién es. Y miren lo que pasa, la consecuencia de olvidarse, versículo 11. Los israelitas hicieron ¿qué? Lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quienes los había sacado de Egipto, y siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Pasó exactamente lo que Dios dijo que iba a pasar. Es como si Dios tuviera razón. Dios dice, elimínenlo, porque si no los eliminan, ellos van a impregnarlos y ustedes van a tener que servir a los mismos dioses. ¿Y qué pasó? Eso. Dice el 12 que ellos abandonaron al Señor y le rindieron culto a los otros dioses. Miren que había hecho cosas Dios con ellos, ¿no? Después de 40 años en el desierto, la vez que entran en la tierra prometida, decís, bueno, ahora que entraron en la tierra prometida van a ser obedientes. No. No expulsaron a todos y siguieron a los dioses de esas mismas naciones. Abandonaron al Señor, dice el versículo 13, para servir a Baal y a las imágenes de Astoret, lo cual hizo que el Señor ardiera en enojo contra Israel y que lo entregara en manos de sus saqueadores, quienes les robaron sus posesiones y los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y no podían vencerlos. Qué loco, ¿no? Dice la Biblia que siempre Dios va a levantar su enojo frente a la desobediencia. Dios siempre va a levantar su ira frente a la desobediencia, porque Él no puede mirar con agrado el pecado. Dios no puede mirar con agrado el pecado. Él no puede decir, bueno, está bien, está pecando, déjalo un rato que se maneje. No, Dios tiene que descargar su ira frente al pecado. Y esto fue lo que hizo. Dice que los vendió a los enemigos, los entregó a los enemigos, los expulsó a sus enemigos. Y acá tenemos a partir del versículo 15 más o menos, hasta el final, un poquito de lo que es el resumen del libro de Jueces. Un libro muy interesante para leerlo. Dice, cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos. ¿Cómo había arrancado en el versículo 1 del capítulo 1? Que el Señor estaba con ellos. Y ahora, qué loco esto, ¿no? Porque fíjense qué interesante esto, lo enseña toda la Biblia. Si Dios no está de tu lado, Dios está en contra tuyo. No es que Dios puede estar en algún punto medio. Si Dios no está de tu lado, o sea, si vos no tenés a Dios por amigo, lo tenés por enemigo. Yo no creo que, o sea, no hay chance de que nosotros creamos de que es lindo tener a Dios como enemigo. Y si yo les preguntara a cada uno, personalmente, si realmente les gustaría tener a Dios como enemigo, nadie diría que le gustaría. Sin embargo, aunque diríamos que no nos gusta tenerlo como enemigo, seguimos en pecado, ¿vieron? Entonces como que hay una hipocresía, igual que Israel. Y dice, y el pueblo estaba muy angustiado. Pero el pueblo estaba angustiado, pero igual seguía haciendo la suya. Me hace acordar a Judas, que dice que se puso triste cuando entregó al Señor y fue y se ahorcó. La angustia, que no es nada. Decía, me pongo triste porque peco. Está bien, pero seguís pecando, guanaco. Es decir, claro, no es arrepentimiento, es tristeza, es angustia. El arrepentimiento te lleva a abandonar el pecado, la angustia te lleva a lamentarte por el pecado, nada más. Exactamente, te dolió, porque te dolieron las consecuencias. Israel estaba dolido por su pecado, porque estaba viendo las consecuencias, pero no estaba arrepentido de su pecado, porque su corazón estaba con los dioses ajenos. Y recordemos esto, somos iguales. El pueblo que olvide su historia está condenado a repetirla. Y lo único que nos ha enseñado la historia es que no hemos aprendido nada de ella, porque volvemos una y otra vez al caer en los mismos errores. ¿Saben qué pasa ahora? Es que los ídolos tienen otros nombres. Nada más. Versículo 16. Me gusta esto, me gusta este título. Porque vos decís, bueno, Dios los va a fulminar todo. No. Dios sigue teniendo misericordia. Y el Señor sigue aguantando a este pueblo rebelde. Y me veo a mí mismo, ¿no? Y digo, qué rebelde que soy yo.
Y qué lleno de amor el Señor, que todavía me sigue aguantando. Dice, entonces el Señor levantó jueces, por eso se llama así el libro, para rescatar a los israelitas de la mano de sus agresores. Sin embargo, ¿qué pasó? Sin embargo, Israel no hizo caso a los jueces, sino que se prostituyó, rindiendo culto a otros dioses. Qué palabra fuerte esta, ¿no? Que pronto, dice, miren, con signo de exclamación, que pronto se apartaron del camino de sus antepasados, los cuales habían obedecido los mandamientos del Señor. Es como que Dios nos está diciendo, qué rápido nos alejamos de Él. Qué rápido. Y capaz que hoy estamos re bien con el Señor y mañana, chao. Qué rápido. Israel fue así. Qué rápido se apartó del Señor. Y qué rápido se olvidó de todo lo que Dios había hecho a favor de Él. Y miren esto. Versículo 18. Cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, Él estaba con ese juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez. Escuchen esto. ¿Cuál era y con esto voy a cerrar y voy a terminar. ¿Cuál es el propósito del juez? Primero, que el Señor esté con él y rescatar al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez. Eso es lo que dice el versículo 18. Pues el Señor tenía compasión de su pueblo, que estaba sobrecargado de opresión y sufrimiento. ¿Pero qué pasa? Entonces escuchen esto. ¿Cuál era la intención del juez? Bueno, el juez iba a ser como alguien en quien Dios estaba con él, y a través de ese juez, ¿Dios qué iba a hacer? Iba a librar al pueblo del sufrimiento. Pero el versículo 19 dice que el juez iba a morir. Dice, pero al morir el juez, la gente no solo volvía a sus prácticas corruptas, sino que se comportaba peor que sus antepasados. Seguían a otros dioses, los servían y les rendían cultos. Y además se negaban a abandonar sus prácticas malvadas y sus tercos caminos. Es decir, Dios levantaba un juez. El pueblo como que más o menos funcionaba. ¿Qué pasaba con el juez? Se moría. ¿Qué hacía el pueblo? Empeoraba. Se levantaba otro juez. El pueblo como que más o menos se acomodaba. Se moría el juez. Y así, es un proceso cíclico. Y termina el libro diciendo, y el pueblo no tenía rey. Y cada uno hacía lo que se le daba la gana. Un proceso cíclico. Estaba bien cuando estaba el juez. Y dice el 20, por eso el Señor ardió en enojo contra Israel y dijo, ya que este pueblo ha violado mi pacto que hice con sus antepasados y no ha hecho caso a mis mandatos, ya no expulsaré a las naciones que Josué dejó sin conquistar cuando murió. Lo hice para poner a prueba a Israel, para ver si seguiría o no los caminos del Señor como hicieron sus antepasados. Dios va a dejar a las naciones en Canaán como para ponerlos a prueba a Israel y decirle, bueno, a ver si me van a seguir o si me van a elegir entre vos los dioses de Canaán o yo que soy el Dios verdadero. Versículo 23. Último versículo. Por esa razón el Señor dejó esas naciones donde estaban. No las expulsó de inmediato, ni permitió que Josué las expulsara a todas. Hagamos un balance de esto. ¿Qué podemos aprender de jueces a través de estos dos capítulos? Primero, la obediencia media siempre te va a llevar a la destrucción, tarde o temprano, aunque empiece de a poquito, te va a llevar a la condenación. Nuestra lealtad tiene que ser ¿con quién? Con Dios. Y aunque a veces a nivel humano convenga, o haya algunas cosas que convengan, no importa si conviene o no. Importa si soy obediente o no. Porque cuando Judá invita a Simeón, ¿convenía? Sí, le convenía. ¿Pero estaba siendo obediente? No. Entonces muchas cosas, cuando la familia de José le dijo al espía que les diera el lugar de cómo atacar, ¿le convenía? Sí. ¿Pero estaban siendo obedientes? No. Entonces ustedes, cada uno de nosotros, vamos a tener esta tentación muchas veces, de que va a haber cosas que a lo mejor nos convengan humanamente, pero nos van a apartar de Dios. Entonces vamos a tener que elegir entre esto, entre la conveniencia en mi propia vida, o si voy a querer ser obediente a Dios. En si estoy en mi lealtad con el mundo o mi lealtad con Dios. ¿Y saben qué es lo más lindo? Nosotros venimos diciendo desde Génesis que toda la Biblia nos apunta ¿a quién?
a Cristo. El juez que se levantaba en este libro era un juez bueno, pero tenía un problema, una particularidad. Moría. Entonces el libro de Jueces nos enseña algo. Y les leo algo que tengo anotado acá en mi Biblia. Dice, aunque nosotros somos el problema, escuchen esto porque es muy lindo. Aunque nosotros somos el problema, nosotros no somos la solución. ¿Se entiende? Nosotros somos el problema, pero nosotros no somos la solución. El autor de Jueces nos está diciendo esto. Vean la incompetencia de la naturaleza humana, que cae una y otra vez en el pecado. Necesitamos más que estos caudillos militares, que estos jueces temporales. Necesitamos un rey permanente. Los jueces son solo héroes de la fe. Su heroísmo se encuentra solo en la forma en que ellos confiaban en Dios para que Él obre por ellos, o para que obre en ellos, o para que obre a pesar de ellos, usándolos a ellos en su gracia para rescatar al pueblo igualmente imperfecto. Después de esta época tendrán el reinado, por ejemplo, de David, pero al final Israel se dará cuenta de que necesitan encima aún alguien más grande que David. Porque cada personaje que iba apareciendo, cada persona que iba apareciendo en la Biblia, los ayudaba al pueblo, pero no terminaba siendo como suficiente para eliminar el problema del hombre. ¿Cuál es el problema del hombre? El pecado. ¿Y dónde está arraigado el pecado? En el corazón. ¿Saben cuál es el problema más grande del hombre? Su corazón. Y eso Jesús lo dejó bien claro, ¿no? El problema del hombre está en el corazón. Y necesitamos a alguien no que nos ayude exteriormente, sino alguien que cambie nuestro corazón. Y dice, necesitamos un libertador que pueda venir sin ser llamado, porque los seres humanos nunca están buscando a Dios. Nosotros no seremos capaces de escogerlo a Él, sino que Él tendrá que escogernos a nosotros. Este libertador tendrá que hacerlo todo por Él mismo, ya que nosotros no seremos capaces de contribuir absolutamente en nada a nuestra salvación. Este libertador nos salvará por medio de la debilidad, porque nos va a salvar muriendo en la cruz. Este libertador nos va a salvar por medio de una vida derrotada pero victoriosa, por medio de su muerte. Necesitamos un rey que pueda eliminar la maldad, no solamente eliminar a las tribus de Canaán, un rey que pueda eliminar la maldad. Un rey que pueda eliminar la maldad que está en nuestros corazones y no solo en nuestra sociedad. Necesitamos un rey mayor que traiga una liberación mayor que la que puede llevar cualquier liberador humano. Escuchen esto. Todos buscamos un rey, alguien que nos gobierne, alguien que nos rescate, pero solo existe un nombre que suple todo lo que estamos buscando. Debemos mirar al rey más grande, debemos mirar al juez más grande, al juez último. De lo contrario, vamos a servir a un juez falso y a un rey incapaz. Cuando leemos sobre estos hombres y mujeres de la antigüedad, tenemos que recordar con humildad que nuestra propia naturaleza interna y nuestro corazón no es mejor que la de ellos. Sus defectos van a ser diferentes, pero fluye del mismo corazón rebelde. Necesitamos a alguien más grande y ese alguien ya vino y fue Cristo. Él vino no a solucionar nuestro problema en la sociedad, vino a cambiar nuestro corazón. No vino a darte una mejor vida, vino a darte unos nuevos apetitos internos. Él vino a cambiar tu corazón. Ahora, si mi corazón sigue siendo el mismo de siempre, la pregunta es si Él cambió mi corazón, ¿no? Y escuchaba hace unos días a un cantante que decía, vos podés estar sirviendo en una iglesia y aún así Dios no tener tu corazón. Y Dios necesita tener nuestro corazón. Les hago esta pregunta, no me la respondan, pero ¿Dios tiene tu corazón? ¿Realmente tu corazón es de Él? ¿Le pertenece a Él tu corazón? Porque puede ser que exteriormente lo mostremos, pero a lo mejor en el interior no. Y Él quiere justamente cambiar eso, nuestro corazón. Cuando Jesús vino a la tierra, vino a solucionar el problema de nuestro corazón. No el problema de la sociedad o el problema de este mundo, de los pobres, por ejemplo. No, Él vino a cambiar nuestro corazón. Porque el problema está en nosotros. El problema no estaba en Canaán o en el desierto. El problema estaba en el corazón de los israelitas. Y el problema está en nosotros. ¿Cómo solucionamos este problema? Arrepintiéndonos de nuestro pecado y rindiéndole nuestra vida a Él. Y quiero invitarles a que puedan hacerlo una vez más.
rendir nuestro corazón ante Él. Lo que leímos al principio en Jueces 24, inclinar ¿qué? Nuestro corazón a Él. Y el que viene a Él, dice la Biblia, Él no lo echa fuera. Y nos da la vida eterna y nos da la salvación. No sigamos como jueces viviendo como se nos dé la gana, sino que tengamos a Dios por Rey. Jesús cuando vino a la tierra dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Yo soy el Rey. Arrepiéntanse y crean en mí. Y todo aquel que haya vivido con Cristo como Rey va a poder ir al cielo. Pero si no hemos vivido en esta tierra como Cristo como Rey, no hay garantía para cada uno de nosotros que vamos a ir al cielo. Necesitamos arrepentirlo y aceptar a Cristo como nuestro Rey. Como nuestro Rey. ¿Y qué hace un Rey? Un Rey gobierna. Un Rey manda. Un Rey reina. Que Cristo sea nuestro Rey. Que Cristo sea nuestro Rey. Vamos a orar para terminar.